Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier tema en materia migratoria, qué ha pasado con el TPS, con la residencia, con la ciudadanía, con los asilos políticos, llama al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Los días viernes vamos a tener un espacio muy especial, precisamente dedicado a estas personas que, bueno, en Latinoamérica y en otras partes del mundo se dedican al activismo, se dedican a difundir y a defender las ideas de la libertad y haciendo además un énfasis especial en aquellos que lo hacen en un ambiente bastante hostil, en un ambiente que representa o que tiene bastantes obstáculos. Y qué mejor persona para empezar este tema que María Amaré. Ella es activista. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola Esteban, todo chévere. ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, realmente nosotros en otros espacios habíamos hablado un poco de esta organización con la que tú haces este activismo, pero un poco para refrescarle la memoria o quizás personas que no vieron ese programa, explícanos esta organización llamada Estudiantes por la Libertad, que bueno, en la cual tú eres representante en Venezuela, más o menos de qué trata, qué es lo que defiende, cuáles son sus objetivos. Bueno, mira, Estudiantes por la Libertad es una organización no gubernamental que tiene su sede principal en Estados Unidos, pero que pues tiene también capítulos en los países de Latinoamérica. Básicamente nuestra misión es educar, desarrollar y empoderar a la próxima generación de líderes por la libertad. Esto lo hacemos a través de eventos, a través de conferencias, ya sean online, presenciales, también hacemos activismo a través de las redes sociales, escribimos artículos, hacemos voluntariado y promovemos las ideas de la libertad casi que por todos los medios posibles. Entonces, obviamente varía un poquito de país a país, pero básicamente de eso es lo que nosotros nos encargamos. ¿En cuántos países tiene presencia esta organización? Mira, estamos en casi todos los países del mundo, o sea, en todos los continentes habitados estamos. Y somos la organización pro libertad más grande a nivel mundial en cuanto a países con representación, con cantidad de eventos y con cantidad también de activistas dentro de la organización y de asistentes a los eventos que nosotros hacemos. Algo que María te debe haber, digamos, bueno, llamado la atención, y estoy seguro que a nuestra audiencia le interesa mucho, es el tema de precisamente en un ambiente como el de Venezuela, ¿no? Llevar estas ideas a la gente, llevar estas ideas a donde normalmente no llegan. O sea, entendamos que en Venezuela y en la mayoría de los países, pero sobre todo en los países en donde que están gobernados por tiranías, ¿no? La información que llega a los sectores es normalmente la que el Estado quiere que llegue, ¿no? Y entonces en un país como Venezuela, el ir en contra de eso evidentemente representa un riesgo. Cuéntanos un poco cómo es esto de hacer activismo precisamente en un ambiente hostil, ¿no? Y en un ambiente en donde, bueno, el régimen no quiere que este tipo de ideas se promuevan. Mira, es un reto porque pues obviamente todo lo que signifique pensar distinto o hablar de cuestiones que sean contrarias al régimen te pone a ti en riesgo. O sea, hace poquito yo daba una charla precisamente de cómo hacer activismo en ambientes hostiles, dando consejos a, pues, a los muchachos de Nicaragua, a los muchachos de Honduras, Colombia, etcétera, los demás países de Latinoamérica. Y llegamos a la conclusión de que mientras tú promueves ideas y no ataques a personas, vas a estar, entre comillas, a salvo. O sea, porque ¿qué hacemos nosotros? Promovemos el libre mercado, promovemos la libertad económica, decimos como que, ok, qué chévere es poder ir a una farmacia o poder ir a un supermercado y ver variedad de shampoos en el estante. Entonces, eso precisamente te lo permite el libre mercado. Cuestión totalmente distinta que hacen pues las organizaciones de otro índole, como por ejemplo organizaciones de derechos humanos, como de el régimen dictador asesino, que no digo que esté mal, pero sencillamente no es la onda en la que nosotros estamos. Entonces, siempre y cuando tú te mantengas promoviendo ideas y no atacando personas, vas a estar, como ya dije, entre comillas, a salvo. Bueno, María, algo que yo quiero que la audiencia sepa es que este espacio, ¿no? En donde vamos a estar conversando con gente de esta organización todos los viernes, esto va a ser algo semanal y bueno, evidentemente como somos personas que creemos en la meritocracia, esa es la escala que vamos a utilizar para traernos a este espacio y tener estas conversaciones, pero esto fue idea tuya, ¿no? Entonces yo quiero que le comentes a nuestra audiencia cómo se te ocurrió. Bueno, y además esa falta de respeto, María, de llegarme y decirme, mira, pero ¿por qué no haces esto, verdad? Entonces, entonces ¿cómo se te ocurrió esto y más o menos qué es lo que tú esperas que se alcance, bueno, teniendo este espacio semanalmente para la audiencia de Contrapoder?
Mira, realmente todo esto surgió porque estábamos hablando y nos dimos cuenta de que realmente es bastante complicado, siendo activistas, jóvenes activistas por la libertad, llegar a espacios donde puedas comentar lo que tú estás haciendo, hablar sobre tus proyectos, ya lo que pasaron, lo que vas a hacer, planes a futuro, conseguir alianzas. Es muy complicado conseguir espacios en medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos. Entonces yo, pues en vista de todo esto, te comenté que sería muy chévere que pues implementaras un espacio de este tipo en tu programa, sobre todo porque tú también haces activismo por la libertad. Yo siento que lo que tú haces con tu programa pues es esencialmente activismo por la libertad. Entonces, yo lo que quiero es que los jóvenes activistas puedan conocerse unos a otros, que más personas que quizás no han dado el primer paso para sumarse al movimiento por la libertad digan como que, wow, esta chama que es como yo, que tiene 23 años y estudia y, no sé, una chama como yo, está haciendo estas cosas, yo también me puedo sumar. Y bueno, o sea, básicamente ese es el objetivo que yo tengo con este espacio, que bueno, súper agradecida a ti, tanto por la oportunidad de ser la primera como de la confianza de llevar a cabo este espacio, porque, o sea, eso pudo haberse quedado como que en una propuesta y ya, pero tú lo estás llevando a la realidad y eso es muy importante. No, porque, y acá agrego un poco, yo siempre digo que normalmente yo con la gente que entrevisto no son entrevistas, sino conversaciones, pero precisamente por ese formato en el que te estoy hablando, quiero también dar un punto, ¿no? Yo creo que con las falencias que tú has hablado, sobre todo de la gente, ¿no? Que defendemos estas ideas y que tú misma has dicho, bueno, incluso hasta medios alternativos es como que difícil que te presten atención o que quieran cubrir, quieran hacer este tipo de cobertura a los eventos, porque estamos siempre pendientes de la politiquería, de lo que este tipo dijo, de lo que un presidente atacó al otro, de una persona que hizo una ridiculez, o sea, siempre es eso, entonces no le estamos dando el suficiente espacio a la gente que se lo merece, le prestamos más atención a lo banal, le prestamos más atención a la politiquería que a la gente que realmente está tratando de llevar un cambio de base. Entonces, bueno, yo por eso, apenas lo dijiste, dije, no, me parece excelente, además que yo no tenía planteado hacer nada los viernes, entonces queda como que perfecto, el viernes era el día para hacer esto y bueno, impulsar este proyecto, llevarlo a cabo y solidificarlo, que esperemos que tenga bastante éxito. Además de trabajar con SFL, con el activismo, María, tú también estás con la Fundación para la Educación Económica, en donde, bueno, has hecho cosas pero muy interesantes. También quiero que empecemos por lo básico. Explícanos qué es la Fundación para la Educación Económica y después vamos a ir ahondando un poco en varias cositas que has hecho allá en Venezuela muy buenas. Bueno, la Fundación para la Educación Económica básicamente es una organización no gubernamental fundada en el año 1946 en Estados Unidos. El capítulo en Latinoamérica lleva pues unos poquitos años, desde el 2019, pero a pesar de eso hemos realizado grandes cosas. O sea, el objetivo principal de la fundación es básicamente combatir el analfabetismo económico a través de talleres, a través de conferencias, todas estas, ya sea en universidades o en escuelas secundarias, que es como que su público principal. Entonces nosotros hacemos eso. Hablamos más que todo tenemos como que un taller llamado Emprendimiento en una lección, en el que hablamos sobre conceptos que pueden quizás ser un poquito complicados a través de ejemplos de una forma sencilla para que los jóvenes puedan pues entender estos principios económicos, entender estos fenómenos económicos y ser más conscientes cuando tengan que tomar decisiones de esta índole. En Latinoamérica comenzó en el 2019, pero en Venezuela tengo entendido que comenzó recientemente, ¿no? Que abrieron un capítulo. Explícanos desde cuándo está ese proyecto funcionando en Venezuela. Bueno, el capítulo ha estado como, sus inicios son a partir de los últimos meses del año pasado. Yo estuve realizando una serie de talleres, un seminario en Caracas que reunió más de 50 personas hablando sobre emprendimiento y precisamente cómo ser un emprendedor. Porque aquí en Venezuela ya sabemos que con el salario mínimo pues nada te alcanza. Entonces la mayoría de los venezolanos son emprendedores. No necesariamente, o sea, no hay que romantizar eso porque muchas personas lo hacen para subsistir, pero la idea es que lo hagan de la mejor forma posible. Propiamente, así como de manera formal, hemos iniciado operaciones este año. Hemos impactado ya a más de 1.800 estudiantes de escuelas secundarias en San Cristóbal y en Maracay. Hemos estado conversando con distintos colegios para llevar estos talleres a las instituciones educativas y que los estudiantes puedan aprender pues, sobre estas cosas tan importantes relacionadas con economía, emprendimiento, desarrollo personal y liderazgo. Sí, yo he visto que ya has hecho, por lo menos tú junto con otros profesores han participado por lo menos en 2 eventos, digamos, numerosos que he logrado ver. Y a mí lo que me sorprendió es precisamente el contexto, por así decirlo, en el que se hace este activismo y las personas que además
son impactadas, ¿no? O son informadas con la educación que ustedes están ofreciendo. En estos dos eventos, María, cuéntale a nuestra audiencia más o menos cuál fue el target o cuál fue el público, ¿no? Que decidió asistir, porque allí yo creo que es donde está la clave de cómo se pueden generar cambios en un país. Mira, qué bueno que lo mencionas porque realmente fue muy interesante el proceso que llevamos a cabo en estos dos primeros eventos. El primero de ellos fue en la Universidad Católica Andrés Bello y el segundo de estos en la Universidad Metropolitana. Ya estamos pues, expandiendo la red de faculties aquí en el país para que podamos llegar a una mayor cantidad de estudiantes. Pero estos dos eventos fueron de la mano del profesor Antonio Canova y de la profesora Andrea Rondón, básicamente. Y estuvimos conversando sobre acción humana, sobre economía, sobre derecho a legislación y libertad, sobre emprendimiento, sobre cómo ser un emprendedor. Pero lo más particular de esto es que estudiantes de Petare, del Barrio Unión, de San Blas, pudieron asistir a estas universidades privadas, súper prestigiosas acá en el país, a aprender de la mano de profesores de alto nivel sobre economía, emprendimiento y cuestiones que en sus colegios no hubiesen podido aprender. Entonces yo siento que se está generando un cambio porque jóvenes de Petare, jóvenes de Baruta, jóvenes de distintas instituciones educativas, ya sea secundaria o incluso de universidades, también asistieron a estos programas que estamos realizando en las universidades. Y algo que también me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, la Universidad Metropolitana está de vacaciones y muy pocos estudiantes están pues asistiendo a clases, o sea, nada más está como que intensivo de algunas materias, la verdad, pues no conozco mucho eso, pero el punto es que no estaban todas las carreras. Y aún así, muchos estudiantes se acercaron a la propia universidad para poder acceder a estos conocimientos, porque dicen como que, wow, o sea, de otra forma yo no hubiese conocido sobre esto. O, por ejemplo, ok, yo he escuchado sobre Hayek, yo he escuchado sobre Mises, pero no con esta profundidad. Entonces, estos talleres, que son totalmente gratuitos, son una oportunidad tanto para los estudiantes profundizar sus conocimientos como para los padres tener la oportunidad de que sus hijos accedan a esta educación subsidiada por la Fundación para la Educación Económica. ¿Cuál ha sido la receptividad? Normalmente cuando uno ve que hay personas que quizás no tienen acceso a la educación que, bueno, se han tenido otras personas, ¿no? Este tipo de ideas quizás a veces chocan un poco, sobre todo porque es mucho más fácil vender la idea de que, bueno, el Estado es quien te tiene que garantizar alimentación, seguridad, justicia, educación, salud. Básicamente tú vives porque el Estado te permitió vivir, ¿no? Es como que esa filosofía la que está más marcada y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, para personas que quizás no han estado expuestas a estas ideas, puede ser algo chocante. ¿Cómo fue la receptividad en estos eventos, María? ¿Si hubo, digamos, apertura a escuchar estas nuevas ideas? ¿Hubo resistencia? Mira, sorprendentemente, la mayoría de los asistentes recibieron estas ideas súper bien. Un poquito complicado porque quizás utilizábamos términos o hacíamos referencia a cuestiones que quizás nunca habían escuchado antes. Pero precisamente FI se encarga de el proceso un poquito más digerible, de tener toda esa información que puede ser compleja, que puede ser tediosa, que viene en libros gigantescos y ponerlas en ejemplos para que los niños puedan entender esto, para que, bueno, también los adolescentes puedan entender toda esta información. La receptividad fue muy buena. Sí hubo un poquito de oposición, pero no diría que pasa del 5% de los asistentes, porque fueron casos como que muy puntuales que decían, por ejemplo, yo confío en el petro, porque el petro es la criptomoneda que está respaldada en el petróleo venezolano. Y yo, wow, o sea, esas son cositas que, pues, yo creo que vienen dadas a que lo que tú comentabas al principio, o sea, la información que llega es la información que el gobierno permite que llegue. Entonces, muchas veces las personas no pueden acceder a la información real, veraz, oportuna, porque precisamente estamos como que en una burbuja súper hermética, o sea, estamos viviendo una censura increíble y los jóvenes no saben realmente qué es el petro y cómo se diferencia el petro del Bitcoin, porque lo comparaban, decían que era lo mismo. Y yo como que no puedo creer lo que yo estoy escuchando. Bueno, por ahí es precisamente donde viene la parte de la educación. Ahora, ese 5%, porque a veces no necesariamente porque no nos logres convencer a la primera vez significa que son casos perdidos, ¿no? Estuvieron allí en el evento, empecemos por ahí. Entonces hay gente que puede estar interesada, ¿no?, en aprender otras cosas. Ese 5%, ¿tú crees, habiéndolos visto ya en persona y que quizás sí están, ¿cómo decirlo?, como que comprometidos, ¿no?, con esa información a pesar de no estar de acuerdo, ¿tú crees que ellos van a seguir asistiendo a los eventos y en caso de que sí, hay alguna estrategia para que ese 5%, bueno, se reduzca a un 0%? Mira, o sea, yo te digo 5% como que exagerando, porque hubo gente Sí. que al principio quizás las ideas le parecían como que un poquito contraintuitivas,
pero después fue como que, wow, o sea, antes de yo venir a este taller yo no entendía nada, o sea, esto que tú me estabas diciendo para mí era una locura. Ahora que tú me explicaste, o sea, y digo tú haciendo referencia a los profesores, ahora entiendo todo, o sea, ahora todo tiene sentido para mí, todo lo que está pasando en Venezuela, en el mundo y en general. Entonces, yo creo que sí, porque los que estuvieron como que un poquito renuentes a recibirle la información o a aceptar lo que les estábamos, lo que les estábamos comentando, pues nosotros tenemos un sistema llenado de encuestas y ahí recopilamos toda la información. Entonces ahí nos pudimos dar cuenta de que sí alcanzamos y superamos las expectativas de esos participantes que no estaban de acuerdo con nosotros o que al final incluso de la sesión no estuvieron de acuerdo con nosotros y que volverían a ir a otra charla. Porque precisamente algo que también hacemos nosotros es promover el pensamiento crítico. Entonces, que no estén de acuerdo con nosotros, eso está súper bien. O sea, que no, estén con no estén de acuerdo con nosotros, que quieran cuestionarnos, que digan, ya va, pero ¿por qué? Y que pregunten una y otra vez, porque precisamente ese es el espacio para esto. O sea, si nosotros quisiéramos que todos estuvieran de acuerdo con nosotros en todo momento, pues eso no podría ser posible, porque tenemos un montón de jóvenes, o sea, por ejemplo, en la última charla fueron más de 130 jóvenes, sí, entre estudiantes de Petare, estudiantes de Baruta, estudiantes de distintas instituciones educativas tipo de educación media y estudiantes universitarios. Entonces, es lógico que hayan personas que no les parezca lo que nosotros les estamos comentando, la información que se les sea presentada sea extraña para ellos, pero al final la mayoría coincide en que lo que nosotros les estamos diciendo tiene sentido, que no es que nosotros nos paramos a decirles locuras. Y esto creo que se hace más sencillo a través de los ejemplos que presentamos. Son ejemplos adaptados a la realidad venezolana, a la realidad de Latinoamérica, en caso también pues de los otros países, y los jóvenes pueden entender, ok, ya entiendo por qué cuando yo voy al supermercado pasa esto o lo otro. Claro, ustedes tienen planeado, porque bueno, recién están empezando realmente en Venezuela y ya han tenido eventos que impactaron, me dijiste, a 1.800 personas, ¿no? En cuestión, sí, en cuestión de nada. ¿Tienen planeado ir a otras ciudades? O sea, eso está previsto. Yo sé que el crecimiento quizás ahorita, porque bueno, recién están empezando un poco lento, pero ¿eso es un plan que tienen a futuro? Sí, sí, claro, nosotros tenemos pensado pues visitar otras ciudades y otros estados del país. Ahorita como estamos en periodo vacacional es un poquito más complicado, pero a partir de septiembre, octubre vamos a estar visitando otros colegios en Caracas, en Maracay, en distintas ciudades y estados del país. Yo vi en uno de los eventos que tuvieron que, bueno, hubo unas especies de, llamémoslos encontronazos por colocarle ese término, ¿no? Con una de las oradoras que, por cierto, en una oportunidad estuvo en Contrapoder 3.0. Y ella, bueno, la verdad que se expresaba de una manera como que directa, mira, me planto aquí y la gente, con todo y que quizás a veces pudiera ser eso incómodo por utilizar un término, yo vi que sí hubo más bien como que mayor intención, ¿no? De participar, o sea, esa actitud que tomó la oradora en este caso, como que a la gente le gustó, esa percepción que yo estoy teniendo es correcta, o sea, la gente sí ve con buenos ojos que hay alguien allá firme que les conteste incluso, bueno, por el medio de la calle, o eso puede más bien alejar a algunas personas, María. Mira, todo depende del público al que nos estemos refiriendo. Porque, por ejemplo, en ese caso fue precisamente lo del petro, que es igual al Bitcoin, que yo confío porque son los barriles de petróleo de mi país. Ok, lo que le dijo la profesora es como que eso no es así y te voy a explicar por qué. Entonces sí hubo mediación. Ella hizo como que una estrategia que un gran amigo le llama el sándwich. O sea, dijo algo bueno, como que, ok, tienes un punto, no es una moneda tal cual como la que nosotros conocemos, pero no es lo que tú estás diciendo. Le dio la explicación. Y después le dijo, sin embargo, muy importante que tú me cuestiones, que tú estés pendiente de lo que yo estoy diciendo, porque así como me estoy parando yo hoy a decirte estas cosas, el día de mañana se para cualquier otra persona, te dice una mentira y tú no te diste cuenta. Entonces, es como que eso. Y las personas realmente después se acercaron a la profesora y le dijeron como que, profe, o sea, muchísimas gracias por la aclaratoria porque yo te estaba, no sabía, porque esto era lo que yo creía en realidad. Entonces, era como que sí, entre comillas, encontronazos, pero no en son de saboteo, sino de como que ya va, o sea, hay como que un choque entre lo que está en mi cabeza y la información que tú me estás presentando. Entonces, es como que ya no puede ser posible. Es como que, no sé, la alegoría de la caverna, pero con un final feliz. Bueno, fíjate que a lo largo de esta conversación, María, hemos estado hablando de precisamente lo abierta que puede estar a veces la gente a escuchar ideas opuestas, ideas que, bueno, por un ambiente como el que se puede estar en países como Venezuela y en otros países de Latinoamérica quizás no es lo que se maneja en la opinión pública ni en los medios tradicionales, entonces puede chocar un poco al principio.
Habiéndote dicho eso, ¿tú crees que el venezolano ya a nivel general, ¿no? Y tú que, bueno, que tratas, porque bastante activismo que haces en distintas ciudades, vas a barrios, ahí donde la ven, bueno, María se la pasa caminando en cualquier parte, ya se mete en cualquier hueco, ahí educa, no discrimina por edades, ¿verdad? No, no, es así, es así. ¿Tú crees que el venezolano es, digamos, socialista por naturaleza? ¿Es socialista porque no ha visto más nada? ¿O no es socialista y más bien, bueno, yo estoy malinterpretando la lectura? ¿Cuál de esos escenarios tú crees que sea el correcto? Mira, yo soy fiel creyente de que el venezolano puede ser cualquier cosa menos socialista. Porque, ¿qué pasa? Yo me he encontrado con la realidad de que la mayoría de las personas simpatizan con las ideas de la libertad sin saber que se llaman así o que pertenecen al liberalismo o como lo quieran llamar. O sea, porque tú ves que las personas, o sea, por ejemplo, un boom de promociones de 2 perros por $1 y de repente tuviste que salió uno que 3 perros por $1 y así, y compiten entre ellos porque saben que si yo no vendo un mejor precio, si yo no ofrezco más cosas a las personas, le van a comprar a mi vecino o le van a comprar al de al lado. Simplemente no saben que las cosas se llaman por esos nombres que se llaman. Entonces, simpatizan con las ideas, les gusta ver variedad en los supermercados, en las farmacias, etcétera, y, o sea, no saben que se llama libre mercado, libre competencia, etcétera. Lo que sí he visto que hay como que un poquito de confusión es con el tema de los impuestos, que es algo que siempre estoy hablando yo. O sea, el Estado no te da nada que no te haya quitado antes. Entonces, cuando las personas entienden eso, es como que, ok, ya sé que no voy a pedir más programas sociales, ya sé que no voy a estar pidiendo más subsidios, ya sé que no voy a estar pidiendo más nada de eso, porque mientras más pida que me den, menos voy a tener yo en mi bolsillo. Entonces, cuando las personas son capaces de entender eso, que, o sea, lo captan ahí mismo, ya todo es como que un proceso más sencillo. María, quizás, y ya esto para ir finalizando, ¿hay alguna persona que vea este espacio y diga que está en Venezuela o incluso en algún otro país? Porque FI y SFL operan no nada más en Venezuela, como dijimos al principio. Entonces, si quisieran contactarte para cualquiera de estas dos organizaciones, para formar parte, ya sea para ser activistas, ya sea para, no sé, para ellos también formar parte del programa educativo, o ya sea para ellos asistir a todos estos programas de activismo y educación, ¿qué contactos, o sea, por dónde te pueden ubicar, en qué páginas se pueden meter para que estén informados y que se enteren de los próximos eventos que realices? Bueno, mira, ahí te acabo de mandar 2 correos, no sé cómo los puedes transmitir o los pones Sí, yo abajito los en la voy a descripción. colocar. Ok, Dame. perfecto. Bueno, correos, todo tiene que ver, o sea, con relación a qué organización te quieres involucrar, si quieres asistir a programas de educación económica, si quieres asistir a programas de formación en cuanto a las ideas de la libertad en general, puedes escribirme a cualquiera de esos 2 correos y yo te voy a responder con toda la confianza. O sea, no tengan pena, cualquier idea que tengan, me pueden escribir a esos 2 correos electrónicos. Si quieren saber más sobre los cursos en línea que estamos realizando también desde la Fundación para la Educación Económica, ahí te mandé el enlace a la página. Muchas veces realizamos programas de formación online dirigidos básicamente a todo público. Entonces, si se quieren anotar, si se quieren sumar, allá está pues el enlace de la página donde pueden encontrar toda esta información. Y bueno, mis redes sociales, María Maré, BE de Venezuela, todas ellas. Bueno, ahí tienen la página entonces, fi.org.es, y acá tienen los correos a marema@eslibertad.org y a marema@fi.org. Repite las redes sociales. María Maré, BE, así BE de Venezuela. BE de Venezuela, María Amaré, BE de Venezuela, para que estén pendientes. Bueno, de verdad que te agradezco mucho, no nada más por haber participado en este espacio, María, sino por venir, o mejor dicho, por idear este espacio, o sea, que repito, va a ser algo semanal, y también por el activismo que haces por Venezuela y por las ideas de la libertad. Muchas gracias, María. Bueno, era María Amaré, activista de Venezuela. Allí la estaban viendo todos, describiéndonos, ¿no? Los eventos que ha hecho, más o menos las iniciativas que está promoviendo desde Venezuela, tanto en el ámbito económico como en el ámbito, digamos, un poco más ideológico, para precisamente educar a las personas, que eso es algo que hace muchísima falta, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Nos vemos nuevamente el día martes por esta plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube.